buenos días para todos. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Hoy estamos de Pascua, ¿no? Hoy estamos de Domingo de Resurrección. ¿Alguien sabe qué significa Pascua? ¿O qué representa la Pascua? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Alguien sabe qué significa la Pascua? ¿Cuál es la interpretación? Porque todos nos podemos dar hoy la Pascua. Felices Pascuas, ¿no? Pero ¿sabemos qué es la Pascua? Sabemos. Dime. ¿La qué? La salida, sí, exactamente. Hay dos Pascuas, ¿no? Una, la del Antiguo Testamento, y la Pascua que estamos celebrando hoy. La Pascua del Antiguo Testamento es la fiesta, la celebración por la liberación del pueblo. Cuando el Señor saca a su pueblo de esclavitud, se celebró una fiesta, y es la fiesta de la Pascua. Esa Pascua judía que celebran aquellos que estaban en cautiverio y salieron a libertad. Pero hoy, particularmente hoy, Domingo de Resurrección, celebramos otra Pascua, la Pascua de nuestro Cristo, del resucitado, del que nos dio libertad, salvación y vida eterna. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? Demos un aplauso a mi Rey por nuestra celebración, por esa libertad. Y si usted es verdaderamente libre, ese aplauso está bien para mí, pero es para el Señor, para el Cristo que vino por nosotros. Exactamente así es. A Él exaltamos, a Él glorificamos. Bueno, amados, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Están listos? ¿Se despertaron ya los que estaban dormidos? Sí, amén. Nadie dijo amén. Entonces estaban todos despiertos. Bien. Acompáñenme por favor a la palabra. Vamos a entrar en materia rápidamente. Hoy tenemos Santa Cena. Y qué bueno poder celebrar Santa Cena hoy nuevamente. Jesús estaba celebrando la Pascua cuando tomaban la Santa Cena. Y hoy venimos a celebrar ese acontecimiento de resurrección, pero también, como dice la palabra, a recordar lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él da el mandato de la Santa Cena, dice: haced esto en memoria de mí. Así es que hoy tenemos Santa Cena y nos debemos gozar. Vamos a la palabra, acompáñenme a Filipenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano por favor con libertad. ¿Algún servidor le alcanza una? Y si no, aquí vamos a proyectar para que usted esté siguiendo la lectura, por favor. Dice el versículo 8 y leo para ustedes. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a orar. Permítame, yo sé que ya mi esposito habló por mí, pero yo quiero orar un instante y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Rey, yo te doy gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha convocado, Señor. Es en tu nombre, Señor, que estamos hoy aquí reunidos, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí sentados, Señor, y también por aquellos que están allí en la transmisión. Bendícelos. Si algo puedo pedir, Señor, es que tú tomes gobierno y autoridad en mi vida. Me rindo, Señor, a tu voluntad. Me rindo a tu autoridad, Señor. Y yo te pido, Padre, que no sean mis argumentos y que no sea mi pensamiento, sino que seas tú, Señor, quien hable hoy a nuestro corazón. Te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, amados, hoy no es una celebración más, ¿no? Hoy llegamos temprano con mi esposa, alrededor de las 8, un poco antes, y ya se estaban alistando todos los carros, todos los que hacen procesiones, habían vestido con las mejores galas a sus estatuas. Y cuando veníamos saliendo del parque, me dio por preguntar a uno de los agentes de tránsito: ¿hoy a qué hora es la procesión? Me dijo: no, ya casi vamos a empezar. Y le dije: ¿van a tomar esta ruta? Fue por la entrada de este lado, o sea, pensando en que fueran a pasar por aquí, por el frente. Me dijo: sí, vamos a tomar toda esta carrera décima y bajamos hasta el cementerio. Y cuando me dijo bajamos hasta el cementerio, lo primero que pensé es: hoy es domingo de resurrección, ¿a qué vamos al cementerio? ¿Van a volver a enterrar a Jesús? Y yo no sé quién fue el que me dijo, no recuerdo quién fue que me dijo, no, de pronto es que lo van a desenterrar, porque no ha nacido para ellos. Nosotros como iglesia sabemos que nuestro Cristo claramente murió como hombre, pero resucitó como un Dios verdadero para darnos vida eterna a nosotros. Esa es nuestra celebración. Hoy no estamos frente a un mensaje más. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es una recordación de que estamos frente a un camino que define nuestra vida espiritual. Yo hoy, a través de este mensaje, quiero hacer un recorrido por lo que fueron posiblemente los últimos instantes de un Jesús hecho hombre. Quiero abordar desde esa historia, desde ese recorrido de nuestro amado Jesús, lo que es nuestra vida como creyentes. Quiero que vayamos al Getsemaní, un lugar de dolor, de entrega, de rendición, que pasemos luego a la cruz, un lugar de expiación, un lugar donde somos libres y quitamos carga de nuestra vida, pero también que vayamos al sepulcro, un lugar de victoria, porque finalmente esa es nuestra vida. Y lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Si usted toma nota, yo le voy a invitar a que ponga el siguiente título: del Getsemaní a la resurrección, el camino que nos dio vida. Del Getsemaní a la resurrección, el camino que nos dio vida. Bueno, amados, el camino de Jesús desde Getsemaní hasta la resurrección no fue un camino casual, no fue algo fortuito, no fue algo que por ahí tenía que de repente esperar a que las circunstancias se dieran para que ocurriera. No fue algo intencional, fue algo preparado y promovido por Dios Padre, permitiendo que su Hijo se hiciera hombre para que fuese sacrificado como un pacto eterno, como un Cordero Santo, para que usted y yo pudiéramos tener redención en nuestra vida. No había otra forma, amados. No iba a haber otro sacrificio. Ya los sacrificios del Antiguo Testamento, en Isaías se lee como el Señor dice que estaba hastiado de las fiestas judías, de todas las celebraciones que se habían inventado para tratar de agradar a Dios. Tenía que venir algo que reemplazara todas estas fiestas, todas estas celebraciones, y que hicieran un pacto eterno. Ya no valía que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Iba a haber un sumo sacerdote llamado Jesucristo que nos iba a dar acceso al trono de la gracia para que no tuviéramos que depender de hombres, sino de su amor y su misericordia. Esto es un plan completamente diseñado en el cielo para usted y para mí. Así es que hoy vamos a hablar de ese camino que nos da vida, de un camino que nos abre a la libertad, que nos quita las cadenas, que nos quita las vendas de los ojos, que nos da sanidad interior, que nos da restauración. Así es que hoy es un día de fiesta, hoy es un día de gozo. Lastimosamente lo digo así, muchos han tomado la celebración de la Semana Santa como una semana de relajo, de descanso, y está bien descansar, por supuesto, pero no podemos olvidar
lo que todo esto encierra, lo que todo esto representa. Yo sé que hay personas que de repente están viajando y están teniendo unas vacaciones, y gloria a Dios. Y en medio de las vacaciones podemos hacer un alto y recordar y decir: Señor, gracias, porque hoy recordamos la resurrección de tu Hijo. Porque finalmente es eso. No importa en el lugar que estemos, no podemos olvidar quién es el que nos da nuestra libertad. Este camino comienza en un lugar donde nadie quiere estar, donde hay una lucha interna. Getsemaní es una lucha interna, y es un lugar donde ninguno de nosotros quiere estar. Hasta ahora voy en la introducción, ahorita vamos a desglosar cada lugar, pero quiero empezar haciendo un poco de énfasis de cada lugar. Getsemaní es ese lugar donde enfrentamos una lucha interna. Vamos a continuar al lugar donde todo parece perderse, donde parece que hay una derrota, esa cruz donde parece que el sacrificio es lo último, a donde llegó el final de la historia. Pero realmente nosotros, los creyentes, sabemos que la cruz es necesaria. El mismo Señor dice en la palabra: tomen su cruz y síganme. Así es que hoy cada uno de nosotros vamos a entender que no hay una pérdida en la cruz, que no hay un sacrificio para nosotros, sino que cargamos la cruz conociendo y entendiendo que Él, nuestro sumo sacerdote, llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, y que como remembranza de su sacrificio tomamos hoy nuestra cruz y le seguimos. Sabemos también que culmina en un lugar donde Dios demuestra que nada está perdido. El sepulcro es la perfecta demostración de una victoria que nunca nadie imaginó. Los romanos pusieron soldados creyendo que se iban a robar el cuerpo, pero no sabían o no entendían, ni siquiera los sacerdotes de ese tiempo, los hipócritas y fariseos, que no necesitaban una piedra para trancar al que vive para siempre. Nosotros tenemos que entender que en nuestro camino, amados, tanto Getsemaní como la cruz y la resurrección son necesarias en nuestra vida. Ese mismo camino se va a reflejar en cada uno de nosotros, porque hay momentos donde Dios nos va a llevar al Getsemaní para confrontarnos, para que tengamos un tiempo de angustia, pero también un tiempo de liberación. Sabemos que allí el Señor va a confrontar nuestro corazón. Vamos a enfrentar en nuestra vida momentos donde pareciera que la cruz pesa demasiado, donde la culpa del pecado pareciera que nos acusa, pero allí es en la cruz donde vamos a tener libertad para nuestra vida. Y es también el lugar donde vamos a hallar, después de la cruz, resurrección, porque Dios ha dicho en su palabra que ustedes y yo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Resurrección para usted y para mí. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? Amados, hoy Dios no quiere que solamente entendamos esto. Hoy Dios quiere que nos examinemos hacia adentro, que examinemos el camino que hemos trasegado. Posiblemente, y voy a hacer claridad de esto desde el principio, posiblemente hoy alguien diga: yo estoy en Getsemaní. Posiblemente alguien diga: oh, yo estoy en la cruz. Y posiblemente alguien se levante y pueda gritar en su vida: yo estoy en victoria. No importa el lugar. Hoy no vamos a evaluar en qué punto del camino estás. Hoy yo quiero que en cada punto de cada camino, de cada vida, independiente, porque esto es independiente. A pesar de que Glorita es mamá
porque cada una tiene un trasegar con el Señor. Puede ser que Glorita hija esté en Getsemaní y Gloria esté ya en la resurrección, pero las dos son amadas, porque al final tanto Gloria como Gloria mamá van a llegar a la victoria de Cristo. Así es que yo le voy a pedir que hoy, muy atentamente, después de que yo haga la descripción de cada parte del camino, al final, usted con Dios decida en qué lugar está. Y si está en Getsemaní, es hora de avanzar a la cruz. Y si está en la cruz, es hora de pasar al sepulcro, porque del sepulcro viene nuestra victoria. Así es que, amado, prepare lápiz y papel si tiene allí. Y si no, yo espero que usted tenga una memoria maravillosa. Y si no, el video va a quedar allí en la página de YouTube para que usted lo vuelva a escuchar si lo quiere escuchar. Pero vamos a arrancar por el primer camino, Getsemaní. Primer punto, Getsemaní, donde Dios quebranta, alinea y transforma el corazón. Coloca la primera imagen, Samuel, por favor. Allí donde te dije. Exacto, aquí está. Ahí lo pueden tomar, ahí va a estar para que guarden el primer punto. Getsemaní, donde Dios quebranta, alinea y transforma el corazón. Acompáñeme por favor a Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Y vamos a darle fundamento a este argumento. Sin la palabra, esto simplemente es palabrería. Pero ya el fundamento nos da piso para poder continuar. Lucas 22, 42. ¿Cuántos están allí? Amén. Llegamos. Lucas 22, 42. Dice la palabra del Señor. Dice aquí, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta oración es extremadamente diciente para nuestra vida. Yo quiero que nos ubiquemos un poco en el contexto. Yo tengo una tía política que pastorea junto con mi tío, son pastores. Y ella utiliza un término cuando va a poner en situación a la iglesia. Y de repente usted puede decir, pero pues, ¿será que sí? Pero utilicemos un poco la imaginación. Ella le dice a la iglesia, imaginación, imaginación. E imaginación no es ser ilusos, ¿no? Es ubicarnos en ese tiempo. Yo quiero que piensen ustedes en lo que está pasando. Getsemaní. Es de noche. El ambiente es silencioso. Jesús no está rodeado de multitudes. Está en un lugar íntimo, enfrentando la presión más profunda de su vida. Aquí no hay espectáculo, aquí hay lucha. Aquí no hay milagros visibles. Hay una decisión interna de Jesús. Jesús sabe exactamente lo que viene. No es solo dolor físico, es cargar el pecado del mundo, es enfrentar la separación de su Padre, es beber una copa que representa juicio, y en medio de esta presión expresa lo que siente. Pero no se queda allí. Jesús se rinde. Señor, si te es posible, pásame esta copa. Y allí Jesús se rinde. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es en ese momento donde el corazón de Jesús es probado. Yo quiero que examinemos un poco lo que representa Getsemaní. El lugar donde Dios trata lo que normalmente escondemos, amados. Aquellas cosas que nosotros no quisiéramos que afloren, que quisiéramos como que mantener allí, guardados en un lugar donde ni se perciba su aroma, ni donde nadie vaya a tocar la herida. Un lugar donde nosotros sabemos
que hay cositas que es mejor que no estallen. Es que usted no sabe cuándo yo me transformo, pastor. No, yo necesito que vayas a Getsemaní, porque esa transformación de esas cosas ocultas necesitan ser rendidas delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado términos como yo soy así de malas? No es que yo soy así. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Así es que yo no soy así. Yo soy como el carácter de Cristo, como aquel que en Getsemaní se rindió ante su voluntad. Yo no soy como mi papá era. Es que mi papá toda la vida fue un viejo mujeriego, pastor. Antes que den gracias a mi esposa que no tengo más. No, en serio. Bájale 2 rayas, hermano. La Biblia dice que usted es nueva criatura, que usted ya no vive en el pecado. Es más, dice que usted se aparta del pecado cuando lo reconoce. Jesús en Getsemaní hace un reconocimiento profundo de lo que Él es. Y no porque Jesús fuera pecador, pero sí está reconociendo que hay un dolor que va a ser intenso, porque va a cargar el pecado que la humanidad tenía. Sabía que iba a tomar una culpa que no era suya y que le iba a cargar por amor a nosotros. Y dice: Señor, ¿será que no hay otra forma de traer libertad? ¿Será que sin latigazos? ¿Será que sin clavos? ¿Será que sin tanta vergüenza delante del pueblo? Y allí, en un momento de entendimiento, Jesús reflexiona y dice: no se haga como yo quiero, haz tu voluntad. Y yo creo, amados, que nosotros como creyentes debemos entender que Getsemaní es el lugar donde Dios confronta lo que queremos con lo que necesitamos, amados. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que realmente necesito. Por eso, amados, en el camino de nuestra vida es necesario cruzar por Getsemaní. Es el lugar donde el corazón deja de negociar con Dios. Si tú me bendices, yo te doy el diezmo. ¿En serio? ¿Todavía creemos que a Dios lo compramos con 3 billetes? Ajá. Pastor, yo no doy 3 billetes, yo doy un favo. ¿Y usted cree que un favo impresiona a Dios? No, amados, no. Tenemos que aterrizar un poco y ubicarnos realmente en nuestro Getsemaní, en su Getsemaní, en el lugar donde Dios envía ángeles para fortalecer. Porque después de la declaración, dice que el mismo Dios envió ángeles para fortalecer a Jesús. El mismo Dios hecho hombre. Porque Dios sabe que Getsemaní duele. Dios conoce que en Getsemaní nos debilitamos. Dios sabe que Getsemaní nos deja desnudos delante de Él. Y envía a sus ángeles para tapar lo que creemos que es vergüenza. Amados, Getsemaní es el lugar donde el corazón va a dejar de negociar con Dios. Pero es el lugar donde va a empezar a rendirse ante Él. Esa rendición no es debilidad. Esa rendición ante Dios no es debilidad, mis amados. Es el comienzo de una verdadera transformación en la vida de los entendidos. Porque ya no hago yo mi voluntad. Ahora vive Cristo en mí. Ahora es su propósito bajo mi vida. ¿No dice la palabra que sus caminos son mejores que los nuestros? ¿No dice que sus pensamientos son mayores que los nuestros? Es necesario pasar por Getsemaní, amados. Usted no puede llegar a la cruz sin haber entrado a Getsemaní. Usted no puede ir al sepulcro sin haber ido a la cruz. Dios es un Dios de procesos y el proceso de Getsemaní nos da libertad. Porque nos rendimos, porque dejamos de pensar lo que queremos y empezamos a hacer su voluntad. Señor, llévame por tus caminos, pero ojalá tus caminos conduzcan a Suiza.
¿En serio? ¿En serio, amado? Ahí, en Getsemaní, es donde muchos se detienen. Porque es una verdad absoluta esta, amados. Todos, absolutamente todos, queremos bendición. Pero ¿cuántos de todos los que quieren bendición realmente quieren rendición? Porque son dos cosas diferentes. Si yo pregunto quién quiere bendición, todos vamos a brincar. Porque todos queremos bendición. Pero para llegar a la bendición, debemos rendir. Yo he visto a muchos que Dios ha bendecido y la bendición se les volvió maldición. Porque no vuelven. Porque consiguieron lo que anhelaban en su corazón y simplemente desaparecen. La gratitud se olvida. Pero el que se rinde entiende de dónde proviene su socorro. Y David dijo: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y lo está diciendo un rey. Amados, sin Getsemaní no hay cruz. Y sin cruz no hay resurrección. La transformación comienza cuando dejamos de pelear con Dios y empezamos a rendirnos ante Él. ¿Quién le va a ganar a Dios? ¿Mi argumento? ¿Mi filosofía? ¿Las nuevas doctrinas? ¿La última revelación del último profeta? No, amados. No, yo no me voy a cansar de decir: ¿quieren profecía? Lea la Biblia. Si no le alcanza a la Biblia, venga, no, Walter Mercado ya no está. Regina 11 ya pasó de moda. Las velas rojas no encienden la pasión. Y el calzón amarillo al final de año no le va a traer buena suerte. Porque cuando paso por Getsemaní, entiendo que mi destino, mi futuro y mi voluntad se rinden ante el que todo lo sabe. Por eso es necesario visitar Getsemaní. Posiblemente hoy alguno esté en Getsemaní. Posiblemente hoy alguien esté luchando con rendir la voluntad. Posiblemente cuesta, porque cuesta, amados. Jesús sudó sangre. Fue un momento de intenso dolor. La Biblia no lo expresa, pero la manifestación física de lo que se evidencia en Jesús denota una angustia mayor en Él. Envía ángeles. No era cualquier momento, no era cualquier suceso. Seguramente Jesús, cuando dice: pasa de mí esta copa, quisiera salir corriendo. Y usted sabe lo que es preparar un grupo de hombres a los cuales llama amigos y les dice: oren y velen mientras yo voy a hablar con mi Padre. Y regresa y los encuentra dormidos. ¿Ustedes qué creen que sentía Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos depositado la confianza en personas como nosotros y cuando regresamos no escuchamos nada, porque lo que han prometido se ha callado, se ha silenciado? Y Jesús vuelve al mismo lugar donde tenía angustia, donde tenía dolor, a decir: Señor, claramente el mundo no me va a dar nada, pero la victoria está en ti. Haz tu voluntad. Por eso, amados, necesitamos pasar por Getsemaní. Muchas veces queremos que Dios cambie las circunstancias. Y Jesús lo dijo: pasa de mí esta copa. ¿Por qué no lo hacemos más suave? ¿Por qué no más bien una inyección letal? Que yo descanse de una. Que no sea doloroso. ¿Por qué me van a tener que desnudar delante de todos? Hombre, eso es vergonzoso. ¿Por qué la muerte de la cruz? ¿Por qué tengo que pasar por la peor muerte que existía en ese tiempo? Donde iban los peores condenados. ¿Por qué? ¿Por qué esta vergüenza? Pasa de mí esta copa. Saben, muchas veces queremos que Dios cambie las circunstancias, pero en Getsemaní no cambian las circunstancias, cambian las personas. Y por eso necesitamos ir a Getsemaní.
Porque cuando cambia la persona, ya no importa la circunstancia. Porque con todo, iglesia, nos alegraremos en Jehová. ¿O acaso son las circunstancias las que determinan mi bienestar? ¿O acaso es la cuenta del banco la que determina mi alegría? ¿O acaso son mis títulos los que me hacen mejor persona? ¿O acaso son los 2, 3 carros y 4 casas las que determinan mi poderío? No, amado. Nosotros entendemos que la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que todo lo del mundo pasa, todo lo del mundo se acaba, pero Dios es eterno, amados. Muchas veces vamos a querer cambiar las circunstancias en Getsemaní, pero en Getsemaní Dios cambia a las personas. Yo quiero decirte algo, iglesia. Dios te ve en ese lugar donde peleas por dentro. Dios te ha visto en la angustia pidiéndole: Señor, cambia la circunstancia. Pero hoy Dios te vuelve a decir: no quiero cambiar la circunstancia, quiero cambiarte a ti para que aprendas a vivir en medio de la circunstancia. El apóstol Pablo clamó 3 veces: Señor, quita este aguijón. Señor, quita este aguijón. Señor, soy Pablo, quita este aguijón. Y el mismo Dios desde el cielo le dijo: bástate en mi gracia, Pablo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Iglesia, el poder de Dios se va a perfeccionar en medio de nuestra debilidad, porque en Getsemaní el Señor cambia a las personas. Es eso lo que tenemos que entender, amados. Sería muy fácil predicar de las riquezas, sería muy fácil decirles que todo va a estar bien, y claro que todo va a estar bien cuando pasemos a Getsemaní. Cuando tengamos la capacidad de decirle: Señor, me rindo. Toda mi vida lo he hecho a mi manera. Toda mi vida he impuesto mi ley. Toda mi vida he querido hacerlo a mi manera. Pero hoy me rindo a tu voluntad. Job se quejó. Lo hemos visto y lo he predicado acá. Job se sentó y empezó a predicar de Dios. Me quitaste mis hijos, me quitaste las casas, me quitaste las ovejas, me quitaste los camellos. Y el Señor, cansado de un quejoso, le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Y siendo Dios, cuando vio el doblegarse de Job, dice la Biblia que le devolvió el doble de lo que tenía. Yo espero que usted no se doblegue por esperar el doble, que se doblegue porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amados, Dios te ve en ese lugar donde estás peleando por dentro. Él no ignora nuestra lucha, Él obra en ella. No estamos fallando por sentir presión. No se deje convencer de esos que le dicen: ay, usted no puede sentir eso, usted tiene que tener gozo. No, ver un hijo en la calle duele, ver un esposo malintencionado diciendo malas palabras duele, tener una esposa gravosa en la casa molesta, incomoda. Pero Dios sabe que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no miro a mi hijo perdido, yo no miro al esposo gravoso, yo no miro a la mujer rencillosa, yo miro al Cristo que vive a través de ellos. Es la manera como debemos vivir nuestra vida, amados. Es como entendemos que cruzamos Getsemaní. Hay esperanza, amado, incluso en medio de nuestras luchas. Porque Dios no nos deja solos en el proceso. Él está trabajando en lo más profundo de nuestra vida para alinearnos con su voluntad. Dios no es un Dios que esté ensayando a ver si le pega el chiste. Dios
blanco, a ver si de pronto a tientas le pega en el centro. Dios sabe qué es lo que va a hacer contigo, porque te escogió desde las entrañas de tu madre, antes de la fundación del mundo, cuando era simplemente una célula. La Biblia dice en el Salmo 139 que tu embrión vieron sus ojos. Así es que tienes que volver a ver los ojos de Jesucristo, porque en Getsemaní Cristo se rindió ante la voluntad del Padre. El apóstol Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tenemos que ir a Getsemaní, tenemos que rendirnos. ¿Duele? Sí, yo les prometo que sea delicioso, pero sí les garantizo que es conveniente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado? Llámelo como quiera, gripa, lo que sea. ¿A cuántos de nosotros nos han puesto una inyección? Yo era la más nena de todas para las inyecciones, pero gallina y media, o sea, mal. Yo veía una aguja y salía corriendo, aunque no fuera para mí. Y el Señor permitió en mi vida que me diera una peritonitis. Empecé con una apendicitis y terminé en una peritonitis. Me hacen una cirugía, me quitan 10 centímetros de intestino y la recuperación fue terrible. Y hubo algo más difícil dentro de la recuperación. Me tenían que poner 4 inyecciones 3 veces al día. O sea, 3 por 4, 12 inyecciones diarias. Porque se me había infectado la herida. Y cada vez que yo veía llegar a esa mujer con la jeringa, los primeros días, créanme que no decían: ay, qué bendición llegó, a gloria a Dios, Señor la bendiga. Y esa jeringa tan pequeña, ay, de verdad que no. El último día, fueron 15 días aplicando inyecciones diariamente, 3 veces al día. El último día, el que lloró no fui yo. El que lloró fue ella, porque me decía: ya no sé dónde poner. Porque ya tenía toda la cola llena de huevos. Ya no había por dónde. Y ella la última inyección me la puso y lloró. Me dijo: terminamos. Y yo: ay, Señor, empezamos. Porque empezó a tratar mi corazón. Porque mis miedos se volvieron gratitud. Porque entendí que mi mayor temor se estaba volviendo mi mayor bendición. Porque a través de esas inyecciones el Señor cuidó mi cuerpo, mi vida, de una infección mayor. Ahora hay una inyección que se aplica continuamente para el creyente, para los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa inyección deposita en nosotros su sangre preciosa, esa que nos limpia de pecado, esa que sana nuestras dolencias. Yo no le estoy diciendo, y perdónenme que lo repita nuevamente, yo sé que esto confronta a muchos, pero la sangre de Cristo no es para que usted rocíe el carro, es para lo que dice la Biblia que sirve: para perdón de pecados, para sanidad de enfermedades. Es esa sangre la que se derramó en la cruz después de Getsemaní, la que debemos aplicar diariamente en nuestra vida, o entender que fue aplicada en nuestra vida para que nuestro destino cambiara. Es bueno ir a Getsemaní, amados. Es necesario pasar por Getsemaní. Dios en Getsemaní, amados, forma carácter, forma dependencia, nos da madurez espiritual. Vuelvo y repito: Dios en Getsemaní forma carácter, forma dependencia y nos da madurez espiritual. Muchos de nosotros hacemos la primera parte de la oración. Y cuando uno dice: vamos a orar, todos queremos orar la primera parte. Señor, pasa de mí esta copa. Como quiera que esté servida la copa. Puede ser que en la copa haya celos amargos.
Puede ser que en la copa haya iras y contiendas. Puede ser que en la copa haya envidias. Y allí en Getsemaní te decimos: Señor, pasa de mí esta copa. Y es la única parte de la oración que hacemos. Pero hoy Jesús nos está diciendo: hagan la segunda parte. No se haga como yo quiero. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Tú sabes, Señor, que me cuesta perdonar. Tú sabes que lo que me hicieron, Señor, me dolió. Tú sabes que no fue justo lo que pasó, porque yo no estaba esperando eso. Pero no importa, Señor, que se haga como tú quieras. Eso es Getsemaní, amados. No huyamos de lo que Dios está tratando. No anestesiamos lo que Dios quiere sanar. No es que se vaya el dolor por un ratico y después se despierte. No hay que anestesiar lo que Dios quiere sanar. Detengámonos por un instante, iglesia. Paremos un momento de todas las carreras. Hoy la autopista va a estar full, porque todo el mundo está regresando. Hoy los peajes van a estar llenos, la congestión, lo que parece descanso termina siendo más cansancio, porque hoy los viajes se duplican en horas. Pero hoy nosotros, entendiendo desde esta perspectiva, hagamos un alto, amados. Un alto para rendir nuestra voluntad. Un alto para permitir que Dios forme en nosotros lo que será necesario tener para lo que viene. Porque después de Getsemaní, el camino sigue. La historia de Jesús no terminó en Getsemaní. Allí continúa. Y si nosotros pasamos por Getsemaní, la historia va a continuar, amados. Así es que sería bueno que juntos esta mañana cierren sus ojos un instante, por favor, y le pido que lo hagan en obediencia. Háganle caso al pastor, de vez en cuando no es malo. Cierre sus ojos. Y allí, entendiendo un poco lo que significa Getsemaní, si usted quiere, repita después de mí: Señor. Bueno, yo espero que muchos más quieran. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amado Señor, es tu iglesia la que clama, porque hoy se haga tu voluntad. Hasta aquí, Señor, tú has sido bueno. Y reconocemos que posiblemente muchos necesitamos venir a Getsemaní. Hoy es tu iglesia la que ha repetido las palabras de tu Hijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perfecciónate, Señor, en medio de nuestra debilidad. Amados, continuemos. El segundo punto, o el segundo lugar que vamos a visitar, es la cruz. Y la cruz es el lugar donde Dios resuelve completamente, libera totalmente y restaura profundamente. Samuel, la segunda, por favor, colócala, mi amor. La cruz, donde Dios resuelve completamente, libera totalmente y restaura profundamente. Y vamos a entender paso a paso lo que allí sucede. Juan capítulo 19, versículo 3. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Listo, llegamos. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado
es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, entregó el espíritu. Jesús, volvamos a la primera parte de nuestra enseñanza donde le dije imaginación. Volvamos a la escena. Ya Jesús salió de Getsemaní, ha sido apresado, ha sido golpeado allí en el patio, ha sido víctima de una injusticia, y ahora Jesús está en la cruz. Ha transcurrido el tiempo, ha oscurecido la tarde, todo el ambiente ha cambiado, las penumbras han cubierto la tierra, y Jesús está allí colgado en la cruz. Su cuerpo está herido, agotado, quebrantado. Ha sido rechazado, humillado y expuesto. Pero lo más fuerte no es lo visible. Lo más fuerte ocurre en lo invisible. Es en ese momento en el cual sobre él está el pecado de toda la humanidad. No solamente está sufriendo como hombre, él está sustituyendo lo que nos juzgaba a nosotros por una libertad eterna. La cruz no es solo el momento más doloroso en la vida de Jesús hecho hombre, es el momento más decisivo de la historia. Allí no solamente vemos sufrimiento, en la cruz, amados, vemos redención. Yo no sé si usted haya escuchado esa palabra redención. Seguramente sí. ¿Alguien sabe qué significa redención? ¿Qué significa? Dale, Estelita. Comprar. Redención, sí, redimir, pagar por algo. Redención tiene uno de esos significados, pagar por algo. Pero en el contexto de esta cruz, la redención significa sustitución. Él sustituye nuestro pecado por nuestra libertad. Porque en la cruz encontramos libertad. ¿Éramos culpables? Bueno, ya dijeron mucho. Bueno, yo le voy a decir algo. Ya usted no es culpable de nada. Porque hubo uno que pagó el precio y se llama Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Miren lo que dice acá. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, este es Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué se hizo? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sustitución, redención, un cambio. Así es que sería el colmo que usted siga flagelándose frente al espejo. Hoy sabemos que en esta Semana Santa hay muchas tradiciones, ¿no? Yo recuerdo que en la costa atlántica hay unos municipios donde salen marchantes con la cruz y se van flagelando, ¿no? Y se revientan la espalda. Aquí en el interior hay un poco de gente que sube Monserrate con frijoles en las rodillas, porque quieren tratar de expiar sus culpas. A mí esos frijoles sírvamelo en un platito, con un buen pedazo de carne, una aguacate, porque a mí ya me liberó Jesucristo. Yo no sé cuántos se alegran por eso, pero por Dios, esos frijoles me van a entrar más sabrosos cuando yo entiendo que no hay pecado que acuse mi vida, porque Cristo pagó mis pecados. Así es que yo le voy a invitar a pensar en lo siguiente. Deje de estar creyendo que su situación la está viviendo por culpa de su pecado. Porque usted ha entendido en Getsemaní que Dios permite lo que sea, no para cambiar las circunstancias, sino para cambiar las personas. El apóstol Pablo estaba con Silas en una cárcel.
Alguien, perdón la pregunta, y si alguno lo pasó y no lo quiere decir, tiene libertad para no hacerlo. Pero alguien de los que estamos aquí ha pasado por una cárcel, preso, ¿alguien ha estado preso? Ok. ¿Alguien quiere ir a una cárcel? Porque acá tenemos dos, la Picota y la Modelo. Y si le parece muy lejos en Bogotá, pues hablemos con el comandante de Curubito de fin. Nadie, en el peor escenario, quisiera vivir en la cárcel. Pablo y Silas estaban en una cárcel y a medianoche dice la Biblia que cantaban himnos. Y yo creo que estaban más afinados que el pastor Jean Paul y Emily hoy. Estaban felices cantando. Y dice que de un momento a otro, ¡pum!, las puertas se abrieron. Porque Pablo había vivido su Getsemaní, había tenido que ser enceguecido para que cuando se abrieran sus ojos conociera y viera la cruz de Cristo que había dado libertad. Pablo podía ser acusado por los fariseos como perseguidor de los cristianos. Los mismos cristianos podían haber dicho: tú te presentabas con cartas para matarnos. Pero Cristo le dio libertad al apóstol Pablo, y no solamente de la prisión cuando estaba con Silas, sino de su corazón, para entender que ahora la obra que Dios iba a hacer a través de él iba a ser mayor de la que él iba imaginado, de la que él había imaginado. Amados, en la cruz ocurre el intercambio más poderoso de la historia. Nuestra culpa por su justicia, nuestra condenación por su gracia. No es cualquier hecho, no es cualquier cosa, no es irrelevante la cruz. Ayer muchos estaban flagelando y castigándose y diciendo cuánta locura porque un grupo de desadaptados se metieron a una iglesia en Bogotá, la San Francisco, con un Cristo de cabeza y haciendo señales que tipifican que los satánicos estaban allí y que, amados, eso va a tener que pasar. Vamos a vivir persecución. Demos gracias a Dios que podemos todavía gritar que Cristo vive. Pero la persecución va a venir y no nos podemos escandalizar, tampoco la vamos a aceptar. Pero tenemos que entender que es necesario pasar por esa cruz. ¿Cuántos de nosotros, sin necesidad de que un extraño nos critique por ser creyentes, hemos oído en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, comentarios y críticas por la cruz que decidimos cargar? Todos. Amados, cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que la obra estaba completa. Y por eso Jesús hoy vuelve a decirnos como iglesia: consumado es. No es una obra parcial, no es una obra incompleta, no es un proceso, es completo. Por eso Él se atreve a decir: consumado es. Ya lo hice, lo logré, vencí el pecado por ustedes. Eso fue lo que dijo Jesús. La cruz es el lugar donde todo lo que nos condenaba, amados, fue resuelto. Y no parcialmente, lo hizo completamente. Allí nuestra culpa fue cubierta. En la cruz nuestra deuda fue pagada. En la cruz nuestra condenación fue cancelada. Por eso Jesús dijo: consumado es. Ya pagué. Vivan en libertad. La cruz es el lugar donde Dios no minimiza el pecado, pero tampoco abandona el pecado. Lo enfrenta el pecado. La cruz es el lugar donde nos paramos cara a cara con el pecado.
La cruz es donde lo cargamos. Y la cruz es donde lo vencemos. Porque Cristo ya venció por nosotros. Yo no sé cuál sea la causa que te lleve a pecar. La mentira, el ojo que se desvía mirando a la vecina, el chisme con las que no tiene nada que usted ir a hablar, tantas cosas, los malos pensamientos. La Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, nos es contado por pecado. ¿Cuántas cosas? Lo grave no es pecar, lo grave es no pasar por la cruz para vencer el pecado. Justo no hay ni uno solo, pero el único justo venció por nosotros. Amados, la cruz revela cuánto costó nuestra libertad. La cruz no fue barata. La cruz es el sacrificio perfecto. La cruz no solo muestra que Dios nos ama, demuestra cuánto necesitábamos de nuestro Salvador. ¿Quién de nosotros se atrevería a pasar por la cruz que pasó Cristo? Y si alguno, el más bravo de aquí, ¿cuántos son y cuántos quedan, pastor? Dijeron, yo paso, y soportara todo el dolor. ¿Cuántos de nosotros creemos que su sacrificio haría por nosotros? No. Isaías decía que vendría un cordero manso, uno que enmudecería delante de sus trasquiladores, y que ese sería el sacrificio perfecto. Por eso Juan 3:16 nos recuerda el eterno amor. De tal manera, oh Dios, al mundo, entregó a su Hijo, al unigénito. No había otro. Nadie podía sustituir a Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, no hay pasado demasiado oscuro que la cruz no pueda redimir. La cruz no es una oportunidad. La cruz es la solución definitiva a todos nuestros problemas. A muchos de nosotros nos han dicho miles de cosas. Vaya al psicólogo. Y mi esposa es psicóloga. Vaya al psicólogo para que la trate, porque eso es un problema que solamente el psicólogo le va a colaborar. Ok. ¿Está bien? Pero antes de pasar por el psicólogo, péguese una pasadita por la cruz. Porque es en la cruz del Calvario donde mueren todas nuestras dificultades. Es en la cruz del Calvario donde se desenclavan todos nuestros problemas. Amados, debemos dejar de vivir como si todavía estuviéramos en deuda. Debemos dejar de vivir entendiendo que lo que nos acusaba ya fue tratado en la cruz. Debemos entender que Cristo no dejó nada pendiente. Consumado es. Todo fue pagado en la cruz del Calvario. Hoy, amados, hoy es un día para soltar cargas. Hoy es un buen día para perdonarnos, para aceptar que la gracia y la misericordia ha vuelto a nuestra vida, para recordarnos que Él ya quitó la culpa de nuestro pecado. Hoy es un buen día para salir de este lugar caminando en libertad, porque tenemos libertad en Cristo. Debemos caminar en una verdadera libertad, no en una teoría, amados. Porque hay gente que dice, yo fui libre en Cristo, pero siguen llorando en su amargura. Yo fui libre en Cristo, pero siguen en lazos de opresión. Que hoy pasemos de la teoría a la práctica. Caminemos como hijos en libertad. La tercera parte del camino. Tercera imagen, Samuel. La resurrección.
La resurrección, donde Dios levanta, restaura y declara victoria. La resurrección, donde Dios levanta, restaura y declara victoria. Acompáñame por favor a la palabra, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 6. Lucas, capítulo 24, versículo 6. Dice la palabra del Señor: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y volvamos a nuestro tiempo de imaginación. Vimos en Getsemaní un lugar vacío, de pronto donde se respiraba tensión en el aire. Pasamos a la cruz, un lugar de dolor, un lugar de redención, un lugar de expiación, un lugar donde todo el peso del pecado es cargado por un solo hombre. Pero ahora, después de ese silencio sepulcral, después del dolor, después de lo que parecía un final inevitable para el hombre y una victoria para los fariseos, Dios interviene de una manera monumental. Dios remueve la piedra. La tumba está vacía y lo que parecía terminado no lo estaba. Después del silencio, después de lo que parecía una derrota, Dios interviene de una manera portentosa, porque detrás de cada piedra hay un milagro. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y yo quiero que usted, si tiene su propia Biblia, subraye este texto. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si es su Biblia, subráyelo. Y como lo dije hace 8 o 15 días, si es la Biblia de la iglesia, subráyelo también, para que el próximo que la coja sepa que es un texto relevante. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuántos creen eso? Si mora el mismo Espíritu de Jesús en nosotros, ok, entonces esto es para nosotros. Dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un aplauso al Rey. Es el Espíritu Santo que mora, que resucita entre nosotros. Esto no es solamente un evento pasado, amados. Esto no simplemente es historia bíblica. Este es nuestro presente y está determinando nuestro futuro. Salvación y vida eterna por causa de la resurrección. Amados, la resurrección no es solamente una historia maravillosa como la de los Avengers. Esto no es el Chapulín Colorado buscando salvar al que no puede. Este es nuestro verdadero héroe que se llama Jesucristo. Este es Dios Padre, sin capa y sin uniforme, con el poder de su poder, con el poder de su esencia, dando vida al que estaba muerto, para que tú y yo tengamos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No es de pequeña monta la resurrección. Y por eso tuvimos que ir a Getsemaní. Y por eso tuvimos que llegar a la cruz. Porque para que haya resurrección, tú y yo necesitamos morir. Porque antes, allá cuando escuchamos los 50 de Joselito en diciembre, porque antes, cuando escuchamos la de Vicente Fernández, nos queremos cortar las venas. Porque antes, cuando llorábamos a Jesse Uribe. Porque antes, cuando pasamos por una fiesta y decíamos: uy, yo antes tomaba, yo sí les ganaba. Porque antes.
Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero el Espíritu que resucitó, aquel que caminó entre la muerte, ahora mora en nuestro corazón. Ahora es el Espíritu Santo el que nos confirma lo que el Señor dijo: yo les he dado vida y vida en abundancia. Ahora es el Espíritu Santo el que certifica que somos pueblo escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el Espíritu Santo, amados. Dios es especialista en cambiar finales. Lo que parece seco puede florecer, lo que parece muerto puede levantarse, y ese mismo poder sigue activo en cada uno de nosotros. ¿Acaso no dice su palabra que cuando estemos unánimes, juntos y en armonía, descenderá su poder sobre nosotros? Hoy, en este lugar, su poder está cubriendo nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que vivifica la iglesia, amados. Hoy, amados, con certeza, con seguridad, podemos decir que hay una esperanza real. Que esta no es una esperanza como los cuentos de las princesas. Que no estamos esperando al príncipe que suba a la torre para que dé un beso y despierte la princesa. Porque nuestro príncipe ya resucitó. Porque la demostración de su amor fue arrebatar las llaves del reino y darnos vida y vida en abundancia. Amados, nuestra esperanza es real. Y lo que estemos viviendo no es el final. Escúcheme bien esto. Lo que estemos viviendo no es el final. Y así es. Dios todavía está escribiendo tu historia. No es el final. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, hija. No se ha escrito la última palabra. Y la última palabra que Dios va a escribir va a ser: buena sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amados, no estamos limitados por lo que vemos. Estamos sostenidos por su poder y su amor. Lo que parece muerto en nuestra vida no está fuera de su alcance. Y aunque otros pudieran decir que no ven bien, Dios sigue obrando en invisible. En Cristo en la cruz vieron un cuerpo flagelado y sangrando. En Cristo en el sepulcro vieron un cuerpo sin vida. Pero en el cielo Dios Padre dio una victoria que ni aun el mismo reino de Satanás pudo entender. Nosotros tenemos su victoria, y eso sí lo podemos entender. Es tiempo para empezar a vivir en su victoria, amados. La victoria de la resurrección. Amados, yo quiero terminar con esto. Voy a leerlo tal cual Dios me lo puso en el corazón. Iglesia cristiana, palabra de Dios, viva y eficaz. Levanta tu fe. Cree nuevamente. Ora otra vez. Confía otra vez. Porque Dios sigue resucitando lo que parecía perdido. Porque el Dios que resucitó a Cristo
sigue resucitando vidas para esta iglesia. Amados, hoy Dios ha hablado a cada uno de nosotros en cada etapa del camino. Y como lo dije al comienzo, tú sabes en qué etapa estás. Si estás en Getsemaní, no te rindas. Ríndete a Dios. Si estás en la cruz, no te quedes cargando. Suelta, porque Cristo es mi cargo. Y si estás esperando, no pierdas la fe. La resurrección viene, porque Dios no termina en el dolor. Dios termina en la vida. Y el mismo poder que levantó a Cristo nos va a levantar a nosotros. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a tomar Santa Cena.